está siendo, bueno, yo no diría grave, voy a ser prudente, pero sí que está siendo novedoso. El hecho de que por primera vez se acabe la carta blanca que tenía Zelensky es importante. Ha habido críticas, esto ya lo explicó mi compañero Pablo. No es la primera vez. Desde antes de la guerra, nosotros al menos lo hemos visto, desde 2014 el nuevo régimen, el del Maidán, ha suspendido y después se ha ilegalizado a partidos políticos de izquierda y también partidos políticos que su enfoque era más en torno a las relaciones con Rusia, de tener unas relaciones buenas con Rusia. Posteriormente hemos visto varios escándalos, digamos, ¿no? A nivel más regional, porque con la detención de Víctor Medvedchuk, pero que no era él únicamente, ¿no? Se detenía al líder de la oposición. Era verdaderamente en aquel momento en las encuestas la segunda fuerza. Esa plataforma de oposición por la vida, que lo llaman, bueno, tenía distintas adscripciones. Posteriormente empieza la guerra, o sea, ya con la guerra empezada, quiero decir, se llegó a realizar, ¿no? Su detención en varias ocasiones, incluyendo la entrega como intercambio de guerra, de prisioneros de guerra, para liberar a numerosos miembros del batallón Azov, ya integrados, ¿no? En las Fuerzas Armadas y de Seguridad ucraniana, que tenía Rusia bajo su mando, bueno, bajo su mando, bajo su prisión, digamos, ¿no? Eran prisioneros de guerra que fueron intercambiados por Medvedchuk. No es la primera vez, por lo tanto, que se ha detenido a opositores. En su momento, por tener una buena relación con Rusia, por tener una buena relación eh, con movimientos del anterior régimen que pudieran ser críticos, ¿no? Con la Ucrania posterior al Maidán. Se hizo una serie de intervenciones desde el Estado con nuevos organismos para dessovietizar y desrusificar la identidad ucraniana, lo cual llevó a que Rusia, que esto sí que era más criticado en Occidente como que es propaganda rusa, pero que también es verdad, se ha hecho una persecución a la Iglesia Ortodoxa rusa, porque se trataba de imponer un nuevo modelo, ¿no? El de la Iglesia Ortodoxa ucraniana, con ese cisma que se dio con el patriarcado ecuménico. Bueno, después de todo aquello ha habido nuevas políticas, ¿no? Se empezó con el tema del idioma, el tema de los opositores más vinculados a Rusia, el tema de la Iglesia. Cuando Rusia habla de desnazificar, muchas veces se refiere a esto. Se refiere no a la extrema derecha, que no ha supuesto un problema en Rusia, o sea, no ha supuesto un problema que exista, ¿no? Para el gobierno ruso, sino que se está buscando una recuperación de la influencia rusa. Pero es que también dentro del campo pro-ucraniano ha habido esos problemas, ¿no? Ha habido un problema importante. O sea, lo otro, cada uno tendrá su opinión, ha ocurrido con respecto a los más cercanos a Rusia, pero es verdad que es un contexto de guerra. Pero es que también ha ocurrido en el campo pro-ucraniano. Ya no solamente con los políticos, también con los sectores más militares. Primero ha sido la cuestión de Petro Poroshenko. El expresidente ucraniano se le ha acusado de muchas cuestiones, ¿no? Aquí no es extraña la corrupción en Ucrania, no es extraña, pues si ya no es extraña en otros países occidentales, no va a serlo en Ucrania, ¿no? Que además hay casos por todas partes, escándalos constantes. Pero además también se criticaba, ¿no? Que podía ser traición haber llegado a acuerdos como los acuerdos de Minsk o haber evitado, ¿no? Bueno, permitido que Ucrania cediera ante Rusia en algunos aspectos territoriales, que es lo que se considera desde la base más nacionalista. Vale, eso lo tenemos en cuanto a Petro Poroshenko, que estuvo perseguido judicialmente, se hablaba de que se iba a marchar del país. En el momento en el que ha llegado Donald Trump, le ha convenido esa crítica que ha tenido con Zelensky, esa discusión, buscar, según decían algunos reportes occidentales, entre los opositores ucranianos, no los prorrusos, dentro del campo pro-ucraniano, otras voces que le sirvieran a la administración estadounidense para pensar en una futura Ucrania, ¿no? Pensar en mover a Zelensky. Ahora la situación ha cambiado porque Trump ha dado un giro importante en torno a la situación con Oriente Medio, con Rusia, con sus socios internamente, con la guerra comercial, pero cuando Trump entró iba a tope a confrontar con Zelensky,
no con Putin. Y es en ese momento cuando Trump exigió elecciones a Zelensky. Zelensky es un presidente que está fuera de su mandato democrático. El mandato presidencial de Zelensky acabó en 2024. Por eso Trump le criticaba, ¿no? Que si era un dictador, que si estaba fuera de periodo electoral, que tenía que hacer elecciones cuanto antes. Y ya sabéis cómo es Trump con sus condicionantes políticos, que a veces afecta cualquier tipo de ayuda militar, la guerra comercial, el tema del acuerdo de los minerales, que todo eso estuviera condicionado a un condicionante político, como pudieran ser las elecciones, era muy fuerte. Era muy fuerte. Bueno, desde entonces se ha relajado la situación, pero en el momento en el que se pusieran críticos, hay por dónde presionar apoyándose en los opositores. Petro Poroshenko, Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiev, pero también se ha se han dado conversaciones, se supone, reportes de esos contactos, con personas del entorno de Valery Saluzhny, que tiene más perspectivas que los otros dos. Petro Poroshenko en las encuestas funcionaba bien, pero no era abrumador. Y Vitaly Klitschko lleva muchísimos años siendo opositor a Zelensky, pero no ha tenido nunca un apoyo tan grande. Mientras que Valery Saluzhny era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania con Zelensky y le ha acusado, ¿no? Le ha dicho, bueno, como echarle un poco las culpas de los fracasos militares que hemos visto en el frente. Y la realidad es que Zelensky era el primer interesado en priorizar los objetivos políticos por encima de los militares. En resumen, quemar tropas, ir a frentes no estratégicos, defensa a ultranza de todos los frentes, por encima de una estrategia militar de largo recorrido que les permitiera sostener mejor el esfuerzo de defensa, porque interesaba vender al exterior que hay resistencia, que las armas que se mandan a Ucrania funcionan, que se ha conseguido entrar en Kursk. Todo esto ha sido gracias a Zelensky y al sucesor de Saluzhny, Oleksandr Syrskyi. Vale, el perfil de Saluzhny era tan popular entre las Fuerzas Armadas que empezó a serlo también en el público ucraniano, que el hacer sombra a Zelensky fue muy peligroso. Se hablaba de que una candidatura de Saluzhny podría ganar las elecciones y le mandó a Londres. Le expulsó de su, bueno, le quitó su cargo primero, pero se buscó una salida digna porque no se quería un escándalo. Aún así, el escándalo se produjo. Bueno, pues parece, por los reportes que están llegando ahora, que lo comentó también Pablo ayer de una manera incipiente, en prensa británica, sobre todo, hemos visto ya varios reportes críticos con Zelensky a través de opositores, perfiles de su entorno, antiguos altos cargos, antiguos ministros, gente que ha hablado con prensa británica, curiosamente donde se encuentra Saluzhny, de que Zelensky está avanzando en, bueno, pues una dinámica que, por cierto, ya existió entre 2019 y 2022, pero que ha sido forzada a desaparecer de la prensa por este esfuerzo de propaganda, ¿no? Que se ha hecho en Occidente para apoyar cerradamente a Zelensky y que era una tendencia autoritaria. Desde el poder, desde la presidencia, se sancionó, se persiguió, se congelaron activos de los oligarcas que apoyaron a rivales políticos, los cercanos a Rusia. Ahora también se habla de hasta, bueno, varios cientos, si no miles de ciudadanos ucranianos que hayan sido sancionados, ¿no? O perseguidos por esta misma razón y que en un momento de control de narrativas también se ha perseguido a los medios de comunicación, ha habido crisis con algunos de los medios de comunicación, ya no desde el principio que pudieran ser más independientes, sino incluso dentro del núcleo de apoyo a Zelensky, porque se está rompiendo mucho la base de Zelensky en la élite, es decir, la base política que tenía antes, algunos de los perfiles de la élite más importantes se están rompiendo con Zelensky. Además de que continúa, ¿no? Purgando dentro del ejército, ha habido reportes de que ha intentado sacar al jefe de la inteligencia militar, Kirilo Budanov. También lo comentó Pablo, pero es que yo he estado en Ucrania y yo he visto con mis propios ojos la cartelería que hay de Valery Saluzhny y de Budanov como dos de las personas más populares del país. Expulsar a Budanov de su cargo sería muy duro para Zelensky. Ucrania eh, habría tenido algún tipo de presión por parte de Estados Unidos, según esta misma prensa, para mantener a Budanov en su cargo, que además está priorizando también este tipo de objetivos políticos, como es el dañar, ¿no? Dentro de las fronteras rusas objetivos de retaguardia
y que, por lo tanto, el coste político para Rusia sea mayor, que se vea desde Occidente como que hay efectividad, ¿no?, del apoyo a Ucrania, y todo esto que está ocurriendo es importante. No se ha dado la destitución de Budanov, yo creo que por ahora no se atreverá a ello, pero estamos viendo muchas novedades con respecto a la oposición. Mm, Durante estos días, ya hemos hablado de las críticas que estaban vertiendo en esa prensa los opositores dentro de su campo, pero también hemos visto durante el día de hoy una noticia grande que va en consonancia con lo que ya hemos tratado, que es los cambios que se están aprobando en el legislativo, en la Rada ucraniana, sobre los organismos anticorrupción del Estado. Hace muy poco habían surgido ya nuevos casos de corrupción que ya afectaron de manera enorme al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa había tenido un escándalo de corrupción gigante y durante estas, ¿cuándo fue? Ha sido a finales de junio, saltó una acusación de anticorrupción contra el viceprimer ministro, Oleksiy Chernyshov, que él había negado, ¿no?, este tipo de acusaciones por haberse visto implicado en corrupción por valor de $345.000, y que esto, bueno, salió a la palestra y fue un escándalo que además estaban publicando también medios como el Kiev Independent, o sea que ha habido problemas con ello. Y hoy se ha aprobado una ley en la cual, a ver si lo tengo por aquí para decirlo literalmente, ha habido protestas dentro de esa oposición y también en la calle, que esto es noticia, es la primera vez que tenemos una protesta importante en la calle, se habla de miles de personas, no son las más grandes, pero son otra vez una ruptura de un tabú. Los servicios de seguridad ucranianos habían arrestado durante esta semana a algunos miembros de la agencia anticorrupción, la NABU, y habían hecho registros dentro de estos perfiles de la agencia anticorrupción. Mm, Prácticamente, bueno, pues anulando, ¿no?, la capacidad de esta agencia de ser independientes. Se ha aprobado en la Rada con 263 votos de 324, o sea, mayoría absoluta amplia, el cambiar algunas de las competencias, ¿no?, o de las cadenas de mando, de manera que ahora estas organizaciones anticorrupción pasen a depender más de presidencia y sean menos independientes. Esto, pues, a lo que es el sector más liberal le ha causado algún tipo de crítica. Han señalado que ha sido el grupo de Zelensky, el servidor del pueblo, además de algunos grupos que consideran prorrusos, ¿no?, pues esto, que les habían suspendido los partidos y habían ilegalizado muchos, pero hay bastantes diputados que todavía deberían tener algo de presencia, ¿no? Hay algunos que están vacantes, otros que han quedado como independientes, otros que han formado un grupo parlamentario y también junto con el grupo de Yulia Timoshenko, que también es liberal, y que es proeuropeísta, vaya, o sea, nacionalismo ucraniano también, podría, no a nivel extremo, ¿no? Pero que Yulia Timoshenko también se la ha señalado como que ha apoyado, ¿no?, este tipo de cambios dentro del organigrama. Ha habido eso, más acusaciones de corrupción y que la crítica ha sido justo porque la NABU había señalado esta semana estos casos de corrupción. La gran mayoría, según he visto ahora mismo en prensa británica, pero que es que la prensa británica ha abierto la veda. Yo no sé hasta qué punto van a acabar llegando. eh, Han señalado que estos casos involucraban acusaciones que no estaban relacionadas ya con la actualidad, ¿no? Es decir, lo que las fuerzas de seguridad han investigado del organismo anticorrupción serían casos, ya sea de colusión con Rusia, que esto lo han dicho, que no están ahora mismo en vigor, sino que son casos del pasado y otros escándalos que han querido señalar. Al mismo tiempo, bueno, a otros organismos que hablaban de control anticorrupción han mencionado los de Transparencia Internacional, que este tipo de registros contra los organismos de anticorrupción eh, estaban siendo, bueno, que estaban demostrando que el gobierno ucraniano estaba presionando a los organismos anticorrupción. También los embajadores de algunos países occidentales, del G7, por ejemplo, han expresado su preocupación. Ya sabéis cómo es esto, ¿no?
sobre la intervención de este tipo de organismos, y algunos activistas anticorrupción han denunciado, ¿no?, que a principios de este mes de julio habían acusado, ¿no? Les habían acusado de evasión del servicio militar, de fraude, de cuestiones de corrupción a los que estaban llevando la anticorrupción, y que todo esto servía como excusa del gobierno para controlar los organismos anticorrupción. Bueno, esto es lo que se ha dicho hasta ahora. Vamos a ver en qué queda. Por ahora la votación, como digo, ha salido adelante, y las protestas que se habían reunido en el centro de Kiev buscaban denunciar la firma que Zelensky fuera a hacer de esta ley, o presionar para que Zelensky no firme lo que ha aprobado la Rada. A ver, si de verdad esto está propuesto desde presidencia, no tiene ningún sentido que no vaya adelante. La realidad es esa, ¿no? Ha habido algunos gritos de algunos parlamentarios ucranianos contra esta votación, que lo han reportado algunos reporteros, que ahora mismo no sé muy bien, también británicos. Bueno, pues es que es tremendo, es que está habiendo muchísimo movimiento en Reino Unido o en medios británicos reportando la crisis de legitimidad que están aduciendo en Zelensky. Y ya no solamente estamos hablando del organismo anticorrupción y de todos estos opositores, es que es la primera protesta en la calle que vemos importante. Bueno, vamos a ver también en qué acaba quedando. Por el momento, los otros grandes opositores, ninguno se ha lanzado a pedir unas elecciones inmediatas, pero creo que hay bastantes movimientos por detrás. Movimientos en dirección a conversar con Estados Unidos, prepararse para una futura candidatura importante. O sea, claramente, como decís en el chat, a Zelensky le están señalando que ya, que ya no es imprescindible, que llegado el momento habrá que hacer unas elecciones y que probablemente él no siga como presidente. Y también esto puede ser un incentivo para continuar con la ley marcial. Sabéis que Zelensky se ha mantenido en el poder un año fuera de mandato gracias a la continuación de la guerra, ¿no? Se han apoyado en la excepcionalidad del conflicto armado para poder justificar que no es viable hacer elecciones, que además iban a ser interferidas por Rusia, pero que además es imposible realizarlas a nivel logístico en muchos puntos del país, en regiones enteras directamente, pero vaya, es que tampoco creo que Zelensky pretenda obviar la necesidad de elecciones hasta que recupere todo el territorio del país. Me sorprendería muchísimo, porque es que ¿cuánto puede tardar Ucrania en organizar esas elecciones si no? Habrá algún momento en el que tendrá que, quizá aprovechando ventanas de alto el fuego, cuando se llegue a algún acuerdo de paz, no sé hasta qué punto, organizar esas elecciones. Me da igual si es una vez que hayas purgado a tus rivales para legitimarte tú, para poder seguir, como si no lo has hecho porque te presionan, necesitas una salida digna y vas a hacer una transición ordenada o desordenada. Pero elecciones tiene que haber en algún momento. Sobre todo si pretende Ucrania vender el discurso de que van a ir hacia Occidente, hacia la Unión Europea, hacia la OTAN, y que son una democracia liberal. Bueno, pues eso es lo que podremos ver. ¿Cuáles son los apoyos actuales de Zelensky? Preguntabas. A ver, sí, claro que tiene apoyos. De hecho, el hombre fuerte ahora mismo, contra el que parece que están batallando algunos de los grandes pesos que os he mencionado antes, es Andriy Yermak. Yermak está en el gabinete de presidencia. Parece que es él uno de los señalados por la prensa como que está intentando controlar narrativas, ya por supuesto, ya dije que los medios de comunicación habían sido más que intervenidos en algún momento, pero también a nivel político. Y por otro lado, él mismo, Zelensky, tampoco es tonto, sabe quién es su rival, y por lo tanto sabía que tenía que quitarse a Saluzhny de encima. Pues lo mismo parece que está ocurriendo con Budanov. Yo no creo que se atreva con Budanov, pero bueno, aquí estaremos para contarlo. Esta es mi opinión, ¿eh? Yo aquí, por supuesto, hago el análisis y os dejo esta pildorita. Me cuesta ver a Zelensky echando a Budanov.